España confirma muerte de fraile franciscano atacado a palos. En Nigeria, delincuentes liberan a párroco tomado como rehén hace una semana. Masiva protesta por negligencia ante crisis de inundaciones en España, mientras siguen buscando víctimas. La Iglesia anuncia Santa Misa y una colecta nacional. La fecundación in vitro es éticamente mala. El gobierno que financia este procedimiento debe reconocer la vida de los bebés creados, dice especialista en genética humana. Desde Venezuela, el Seminario de Caracas cumple 351 años forjando seminaristas. 30 jóvenes se preparan para el sacerdocio. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde España, donde un convento franciscano enfrenta la desgracia de un ataque violento hace unos días. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas tiene la última información. La provincia franciscana de la Inmaculada Concepción en España ha confirmado el fallecimiento este lunes de Fray Juan Antonio, de 76 años, tras el ataque a palos sufrido por la comunidad del monasterio del Santo Espíritu en Gilet, Valencia, el pasado sábado, en el que resultaron heridos otros frailes. Después de que se anunciara de manera errónea su muerte durante el domingo 10 de noviembre, finalmente los franciscanos han confirmado el fatal desenlace. Lamentablemente, uno de nuestros hermanos heridos, trasladados al hospital en estado crítico, falleció el lunes a causa de las lesiones sufridas en la cabeza. La provincia franciscana, sus familiares y allegados lloran esta pérdida irreparable, se explica en un comunicado. De los otros frailes que fueron agredidos por un individuo que irrumpió en sus habitaciones haciendo uso de objetos contundentes, 2 de ellos permanecen hospitalizados y otros 2 fueron dados de alta. En estos días de dolor confiamos en el amor y la paz de Cristo, nuestro bien supremo. Él nos dará el consuelo y la fortaleza para superar esta tragedia, concluyen los frailes. Los hechos se conocieron el mismo sábado a través de un mensaje difundido por uno de los miembros de esta comunidad. Buenos días. Bueno, rezad por Santo Espíritu, porque de una manera inconcebible pues ha entrado un hombre, no sabemos por dónde, y ha encontrado pues palos y cosas, y habitación por habitación ha ido golpeando casi hasta matar pues al padre Juan Antonio, al padre Carlos, Alberto, al guardián, y nos hemos salvado el padre Ángel, que estaba en la cocina, el padre Antonio en la huerta y yo, que estaba en el asilo. A continuación mostró cómo ya se temía lo peor para el hermano del que finalmente se ha confirmado su fallecimiento, y concluía el mensaje con emoción, poniendo a los 3 frailes indemnes a disposición de todos. Juan Antonio no sé si lo va a pasar, es que está más mal. El padre Carlos tiene en la habitación un charco de sangre y están todos ya en el hospital. Ha venido la Guardia Civil, está tomando nota, y bueno, quedamos 3 para lo que sea. Hasta luego. La detención del agresor se produjo 24 horas después del ataque en el curso de una persecución que incluyó el uso de helicópteros. Al parecer, el sujeto es un viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estaría afectado por algún tipo de dolencia psiquiátrica y el uso de estupefacientes. Desde España, Nicolás de Cárdenas, WTN Noticias. Y desde Nigeria, una buena noticia. Quedó libre el padre Emmanuel Azubuike tras 6 días de cautiverio por delincuentes que lo tomaron como rehén el 5 de noviembre último, cuando regresaba a su parroquia. Aún no hay más detalles sobre las circunstancias en que fue liberado. Sin embargo, se conoce que es frecuente el pedido de dinero a cambio de rescate. Según la diócesis de Okigwe, el padre Azubuike fue liberado en las primeras horas del lunes último. El presbítero es párroco de la iglesia de Santa Teresa de Oboyo, al sur de Nigeria. Por otro lado, aún no hay noticias de la liberación del padre Christian Uchekbu de la diócesis de Orlu. Fue tomado rehén el 6 de noviembre en Níger. Y miles de españoles marcharon en Valencia el sábado último para protestar contra las autoridades y pedir la renuncia del presidente regional, Carlos Mazón, por su respuesta de emergencia a las catastróficas inundaciones que dejaron 222 muertos en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Hubo disturbios al llegar a la sede del gobierno regional. Por su parte, Carlos Mazón dijo en una entrevista que respetaba la marcha y habrá tiempo para pedir cuentas a los funcionarios. Ahora es momento de seguir limpiando, ayudando a la gente y reconstruyendo, indicó.
Venimos aquí porque tenemos un fallecido en la familia, Cándido Molina Pulgarín, que lo encontraron a los 2 días de la riada en un campo de naranjos. Ayer por la tarde nos avisaron de que tenían el cuerpo. Cada día hemos ido a buscarlo. A él y a los perros se subió arriba de la caseta, llamando a todos los teléfonos de emergencia. Nadie contestaba. Desde todos los sitios llamamos, desde Córdoba. Nadie cogía el teléfono. No había fuerzas de seguridad desalojando a la gente en zonas de vulnerabilidad de riada. Siempre, todos los fines de semana, hay guardias civiles, controles en Cheste. Ese día no había nadie desalojando a la población. Es una poca vergüenza lo que ha pasado. Sabían que iba a caer la más grande, no avisaron a la población, no desalojaron a sus gentes, murieron en sus casas sin poder salir. Cuando mi cuñado quiso salir ya no podía coger el coche, se lo llevó el agua, se subió al tejado y no pudo decir a nadie que fueran a por él. Es una poca vergüenza, queremos que dimitan. Al primer momento el presidente estaba desaparecido cuando hacía falta que fuera él el que dirigiera un poco todo esto. Estuvo desaparecido, nadie sabe dónde estaba, ahora son especulaciones, que si estaba, que si no estaba, que si no le llamaban, todo una mentira detrás de la otra está sacando. Entonces opino que es un incompetente totalmente. Cuando mandaron el aviso de alarma, la gente ya se estaba muriendo y ahogando. ¿Sabes? Y no sirvió para nada. Por otro lado, los equipos de rescate siguen buscando a las víctimas de las inundaciones repentinas al este de España, que sumergieron comunidades enteras y mataron a cientos de personas, según Associated Press. También continúa en acción un gigantesco esfuerzo de limpieza y recuperación. Hasta el domingo último, de acuerdo a data oficial, los muertos llegaron a 222 y 41 desaparecidos en la provincia de Valencia. A más de 11,5 millones de dólares asciende el paquete de ayuda aprobado por el gobierno para familias, empresas y ayuntamientos. En Valencia comenzaron a reparar las líneas ferroviarias, cuyo grave daño produce grandes atascos por el cierre de este vital enlace de transporte. Escuchemos al presidente de la Conferencia de Obispos en España sobre la ayuda de la Iglesia. Tendremos la asamblea plenaria del episcopado a partir del 18 de noviembre y en esa semana vamos a hacer 2 actos en relación con la catástrofe que se ha producido fundamentalmente en Valencia, pero también en otros lugares de España, en Albacete, en Cuenca, en Cataluña, en ciertos lugares de Andalucía, en Almería. Todos los obispos de España celebraremos la Eucaristía el martes de esa semana en la Catedral de la Almudena de Madrid, ofreciendo lo más radical que puede ofrecer la Iglesia, que es la esperanza en Jesucristo resucitado. Entonces tendremos esa celebración de la Eucaristía. Y luego el domingo siguiente, el domingo 24, convocamos a una colecta nacional. Es decir, en todas las Eucaristías que se realicen en España en ese día, pero también por todas otras vías de posible colaboración, convocamos a los católicos y a todos aquellos que quieran también sumarse a esta iniciativa, a una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda, porque las necesidades económicas de reconstrucción son impresionantes, hace falta el Estado, hace falta el mercado y hace falta también que la sociedad del don, que la sociedad civil, en este caso la comunidad cristiana, arrime el hombro en este día, como me consta. Ayer tuve la ocasión de hablar con el arzobispo de Valencia y decía, en medio de la tragedia y de lo asombrado que estaba ante la enormidad de la catástrofe, al mismo tiempo la emoción por las personas que se han movilizado y el agradecimiento que él veía a grupos parroquiales, personas de los colegios. La diócesis de Valencia tiene 60 colegios diocesanos, algunos están inservibles, pero la movilización de los chavales, de sus familias, la movilización de los universitarios a la hora de esta ayuda.
Durante la campaña electoral en Estados Unidos, el término fecundación in vitro fue reiterado en muchas ocasiones por el hoy presidente electo Donald Trump. Prometió financiar este procedimiento para tener hijos. ¿Sabe usted qué es la fecundación in vitro y qué implica? Estamos conectados con la doctora Pilar Calva. Ella es médico cirujano con especialidad en citogenética y genética humana, quien a pesar de estar convaleciente por una cirugía en los ojos, ante la importancia del caso nos hablará. Doctora Pilar Calva, un gusto tenerla en EWTN Noticias. ¿Podría explicarnos en qué consiste la fertilización in vitro? Muchas gracias por la invitación. La fertilización in vitro es una técnica de reproducción artificial en donde no se da el acto esponsal, es decir, la unión en cuerpo y alma de un esposo y una esposa, sino se sustituye por un acto técnico. Entonces, se obtiene el semen, los espermatozoides, casi siempre un acto de masturbación del esposo, y estos se ponen en un platito de laboratorio, previa preparación. Por el otro lado, a la mujer se le hiperestimula para sacarle de su ovario entre 6 y 10 óvulos. La mujer generalmente ovula solo 1, 2, 3 cuando mucho, pero pretenden sacar 10. Estos óvulos se ponen en el mismo platito que aproximadamente 1 millón de espermatozoides, y la unión del óvulo y el espermatozoide, en vez de darse en el cuerpo de la mujer, en el tercio externo, en la trompa de falopio, se da en un frío platito de laboratorio. Por eso de ahí su nombre, fecundación, unión de óvulo y espermatozoide in vitro en el vidrio. Doctora, ¿y qué dice la ética de la fecundación in vitro como una solución para tener hijos? Bueno, tiene varias implicaciones éticas. Todo aquello que no ayuda a la ley natural es éticamente incorrecto. En este caso, el primer error ético es que no hay un acto esponsal, sino ese hijo se produce como si fuera un producto, es fruto de un acto técnico en donde intervienen personas diferentes a los esposos. Y esto va a tener implicaciones no solamente éticas, sino psicológicas para el hijo. Tiene otras implicaciones éticas, como lo es la masturbación, como es tener que decidir entre 6, 8 diminutos seres humanos que son al mismo tiempo fecundados, y es decir, 6, 8, 10 individuos humanos inician su vida en un frito platito de laboratorio, cuáles se van a regresar primero al cuerpo de la mamá para continuar su desarrollo. Seleccionan diminutos seres humanos por características biológicas. Eso se llama eugenismo, ¿sí? Lo mismo que se hacía en el campo de concentración. Y entonces, desafortunadamente, unos seres humanos son descartados porque sus características biológicas no cumplen las expectativas que querían. Otros son lanzados a frías cámaras de criopreservación, es decir, les disminuyen la temperatura a menos 196 grados, les detienen el tiempo, están vivos pero detenidos en el tiempo, detienen su desarrollo en espera de una segunda, tercera o cuarta oportunidad donde ellos sean seleccionados y no otros. ¿Y es muy costoso este procedimiento de fecundación in vitro? Mire, es muy costoso económicamente y más costoso para el matrimonio en cuanto al sufrimiento que genera. Indudablemente, como médico dedicado a ver matrimonios que sufren la difícil prueba de la esterilidad. Es una difícil prueba y cruz, no lo tengo duda, quizás más dura que estar teniendo niñitos con problemas genéticos o malformaciones, porque también los veo. Sin embargo, ellos en esa desesperanza caen en estas técnicas, además del alto costo económico, estamos hablando pues casi de $100,000 o más, genera mucha frustración entre los dos, porque se logra, no se logra, hay que dejar tareas, después tomar decisiones, no se les explica exactamente qué va a hacer, y después les cuesta muchísimo trabajo reconocer que han dejado en una situación de abandono a sus hijos en un congelador. Así es, doctora. ¿Y qué implica también que un gobierno financie fecundaciones in vitro? Bueno, la implicación es que un gobierno le quedan dos caminos. O reconoce el valor de cada ciudadano o de cada persona gestada en su nación desde el momento mismo del inicio de la vida de esa persona
que no es cuestión de opinión, es pues una opción científica, es una fundamentación científica, que es en el momento en que se unen los gametos, en el momento que se une el óvulo y el espermatozoide, llamado concepción, fecundación, en este caso in vitro, porque es en un platito de laboratorio, y como nación a unos de los más vulnerables los protege. Sin embargo, es muy triste que no se reconozca que unos diminutos ciudadanos o futuros ciudadanos, porque al ser gestados sin nacer en su país, se vuelven ciudadanos americanos, porque inician su vida y su fecundación en un frío platito de laboratorio, ahí no importa su destino y no importa que algunos los maten. Entonces, pues es un poco incongruente si hubiera la defensa de la vida desde la concepción solo para ciertos temas. Tendría que ser a nivel general. Doctora, y ante este panorama, ¿qué alternativas hay a la fecundación in vitro? Bueno, la primera, como en toda la medicina, es la prevención. Después tendría que haber un segundo momento, el diagnóstico de qué tiene una mujer. La mayor parte de los diagnósticos que no se pudieron prevenir tienen solución, a veces con medicinas, a veces con cirugías, con un buen pronóstico, por cierto, mucho menos costosos que las técnicas. Las técnicas le dan más dinero a las farmacéuticas, más dinero a los médicos. Entonces hay diferentes opciones, aquí les nombro dos. Por ejemplo, una es la naprotecnología, que es respetando la manera natural en donde está la procreación, aprovechar conocimientos de esto y ayudar con tecnología, que pueden ser hasta microcirugías con robots, para liberar las trompas de esas adherencias que se forman, por ejemplo. En esa misma línea está FEM, Fertility Education and Medical Management, ¿verdad? Como esfuerzos importantes con una estadística, además de eficacia para lograr embarazo, mucho mayor que el de las técnicas, sin problemas éticos y sin sufrimiento para el matrimonio. Pero lo primero es la prevención. Doctora Pilar Calva, muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto tenerla, gracias por toda la explicación. Muchas gracias por tenerme en su programa. Ahora escuchemos qué dice la Iglesia sobre la fecundación in vitro. El presidente electo Donald Trump prometió en campaña financiar ese tipo de procedimiento para tener hijos. El arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, habló al respecto en reciente entrevista en el programa de WTN The World Over con Raymond Arroyo. Bueno, ciertamente trataremos de continuar reiterando lo que la Iglesia enseña, que el niño no nacido en el vientre materno tiene derecho a vivir, tiene derecho a nacer, y que la concepción debe ser el resultado de la unión natural entre esposo y esposa. La fecundación in vitro realmente no es la solución. Trataremos de seguir presentando esa enseñanza con la esperanza de encontrar algunos oídos receptivos en la nueva administración. Hacemos una pausa y al volver. Desde Venezuela, Seminario de Caracas cumple 351 años forjando seminaristas. 30 jóvenes se preparan para el sacerdocio. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nuestra atención a Nicaragua, donde un sacerdote dejó el país tras sufrir constante persecución por parte de la dictadura de Daniel Ortega, según informó la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos. Indicó que el religioso pertenece a la diócesis de Ciuna, jurisdicción administrada por Monseñor Isidoro del Carmen Mora, desterrado por el gobierno. Con este exilio suman 67 los presbíteros fuera del territorio llevados por las circunstancias. Escuchemos a la abogada autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Lamentablemente, los exilios forzados de los sacerdotes continúan. La dictadura sandinista, a través de la Policía Nacional, está siempre vigilando a los sacerdotes y algunos de ellos han sido notificados que tienen que llegar a declarar. Y entonces recientemente uno de los sacerdotes que fue notificado para ir a declarar a la estación policial, que ya sabemos que lo que sigue de ahí es prácticamente que lo secuestren, lo que hizo fue huir del país. Por motivos de seguridad no puedo brindar su nombre ni a qué diócesis pertenece, pero sí es del interior del país, no es de la arquidiócesis de Managua, y decidió pues
huir del país porque lamentablemente la dictadura continúa este asedio constante hacia los sacerdotes. Nuestra mirada va ahora hacia Venezuela, cuyo seminario en la capital hace poco cumplió importante aniversario cultivando vocaciones para el sacerdocio. Sobre la historia y trayectoria con testimonios de vida nos cuenta nuestro corresponsal Andrés Enríquez. El pasado 9 de octubre, el Seminario Arquidiocesano de Caracas, Santa Rosa de Lima, cumplió 351 años de fundación. En 1673, en la ciudad de Santiago de León de Caracas, el fray limeño Antonio González de Acuña, obispo de Venezuela y principal promotor de la causa de canonización de Santa Rosa de Lima, sentó las bases de este recinto, en donde se han formado grandes hombres consagrados a Dios y a la historia venezolana. Hoy en día, en las adyacencias de Caracas, sigue siendo el punto de encuentro de jóvenes de la capital y de todo el país, que movidos por el amor y la generosidad, se esfuerzan en formarse con excelencia para ser sacerdotes. En el Seminario Arquidiocesano Santa Rosa de Lima de Caracas, su rector y los muchachos que aquí se forman para ordenarse sacerdotes de la Iglesia Católica en el futuro cercano, comentan a EWTN Noticias cuál es la importancia de la figura del sacerdocio y la relevancia de promover las vocaciones a la vida consagrada en medio de un contexto tan complicado como el que vive Venezuela y el mundo entero. El padre Dionisio Gómez, rector del seminario, explica. Bueno, tiene como más sentido la vocación del sacerdote justamente en situaciones donde la vida del ser humano se vuelve compleja, difícil, donde sufre, donde puede tener incluso más alejamiento de Dios por las situaciones, y bueno, ahí se hace más útil la vida del sacerdote, ¿verdad? Más que en un país donde a lo mejor todo funciona. Entonces, bueno, si la gente no tiene problemas, pues no viene a nosotros, pero habiendo tanta complejidad, pues la iglesia se hace presente con sus sacerdotes justamente para ayudar. Más de 30 seminaristas se forman aquí para el sacerdocio. Su rutina conlleva mucha oración, estudios, apostolado, trabajo manual, formación humana y deporte. El rector del seminario se refirió a los jóvenes que sienten la inquietud de conocer el estado de vida al que Dios los llama, para que, si con ayuda del Espíritu Santo descubren que la vocación religiosa es lo suyo, se animen a dejarlo todo por el Señor. Motivarlos por encima de todo. Esto es una vocación muy hermosa, muy útil, muy necesaria, muy productiva, de mucha felicidad, de mucha utilidad para nuestra sociedad. Mira, el Señor quiere llegar a mucha gente a través de sus pastores, necesita pastores, y bueno, yo invito al joven a que venza ese temor de que bueno, esta vida es muy difícil, es muy compleja, de que a lo mejor yo no puedo, eso no es para mí, es que yo no tengo cualidades. Bueno, pero es que si no nos contacta, ¿cómo sabe? ¿Verdad? Porque muchos tienen miedo y ni se atreven siquiera a venir aquí a un encuentro. Enrique, Kelvis y José Gregorio son 3 jóvenes seminaristas. Como dijo Juan Pablo II, no tengan miedo, porque seguir a Cristo es una aventura que no solamente vale la pena, vale la vida y lo vale todo. Estamos llenos de ansias de sentido, de significado, y lo buscamos en un mundo que muchas veces nos da falsas verdades. Solamente en Cristo nuestra vida cobra plenitud y verdadero significado. Todos estamos llamados a ser santos y todos estamos llamados a vivir una vocación. Vivir la vocación de ser sacerdote es un llamado que para mi perspectiva me hace realmente feliz. El poder acompañar, el poder estar con la gente siendo Cristo en medio de una comunidad. Si sientes el llamado, si sientes ese deseo de querer acompañar a la iglesia y de servirle a Dios a través del sacerdocio, le invitaría a que lo intente. El mensaje que le doy es que se atrevan, porque uno nunca sabe qué le tiene preparado el Señor. A veces uno se encuentra con el inconveniente de la familia, o se encuentra con el inconveniente a lo mejor de los amigos, pero el Señor, digamos que te sorprende mucho más. O sea, consigues muchas familias de distintos sitios que te apoyan, que te valoran, y tu familia también te termina apoyando, al igual que los amigos. Terminas cosechando no solo amigos, sino hermanos, diría yo. Y ese es el mensaje que les quisiera dar a esos jóvenes.
Este recinto de jóvenes valientes y de sacerdotes excepcionales es un faro de esperanza en medio de la oscuridad que se cierne sobre Venezuela. El mensaje común de los seminaristas venezolanos radica en una profunda esperanza confiada en Dios y que garantiza un futuro mejor, a la vez que su testimonio interpela personalmente a aquellos jóvenes que puedan sentir una inquietud de consagrar su vida a Dios, de hacerlo con valentía y generosidad, porque el Señor no quita nada, sino que lo da todo hasta el 100%. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.